Voy a ser muy breve porque tengo claro que ustedes no me vinieron a ver a mí, así que estoy muy contento de ver la cantidad de gente, de cómo quedó y de ir viendo el crecimiento que está teniendo un poco esta jornada, que está teniendo Rosario Finanzas, que es algo que hacemos con mucho esfuerzo, con mucha vocación ya hace un montón de tiempo. En el 2011 empezamos tipo hobby a ver qué era, pero con un objetivo común que teníamos los que arrancamos, y que era difundir los mercados financieros, difundir los mercados de capitales en especial, porque vemos que hay mucho desconocimiento y que tenemos mucho que aportar ahí. Y cuando pensaba de qué hablar en esta jornada, de qué hablar en esta apertura, que sea breve y que les pueda transmitir y dejar algo, pensaba, bueno, primero me quedaron un par de reflexiones de todo esto que venía pensando. Primero, en esta senda de crecimiento, la parte linda, uno comparaba en el 2013, arrancamos con un solo curso en noviembre, 4 horas, y fue todo lo que hicimos a nivel cursos. Y hoy, 2018, ya contamos con 13 cursos diferentes, 40 ediciones de esos cursos, más de 10 profesores de diferentes ámbitos, todos reconocidos en su especialidad. Vamos a terminar 2018 con más de 1.500 asistentes a los cursos. Estamos formando una comunidad de gente donde intercambiamos además opiniones. En el interín dice, bueno, y eso fue en 5 años. Y también pensaba en esta expo, decía, si bien desde el 2013 hacemos eventos tratando de aportar, traíamos alguna figura que podíamos o creíamos que le podía dejar algo a la gente, creyendo que el mercado financiero, una de las facetas importantes y fundamentales que tiene es el financiamiento, y sobre todo el financiamiento a las pymes. Empezamos también por allá por 2013 y 2014 a hacer eventos que en su momento los llamamos Financiapyme, donde las SGR le contaban a la gente qué tenían para ofrecerles, y esas mismas SGR todavía hoy nos siguen acompañando. En aquel momento hacíamos eventos de 40, 50 personas en Rafaela, Venado Tuerto, Rosario. Creo que no sabíamos por qué lo hacíamos, pero le dábamos para adelante. Y hoy, ver que todo eso se ha materializado en una jornada que viene creciendo, es la verdad un orgullo, y me pone muy contento ver todo eso acá. Y en ese devenir pensaba, y acá vienen las reflexiones que hacía, no es fácil, esa es la parte linda la que uno ve cuando vienen estas jornadas, pero atrás de esto hay un montón de esfuerzo, y hay equipos que trabajan, y hay un montón de obstáculos que vencer y que ir pasando. Entonces digo, ¿y cuáles son, por qué uno termina haciendo esto más allá de, es un simple negocio? Y no lo ves como un negocio, sino como que estás aportando algo. Un dogma del management dice, nunca te asocies con un amigo, porque las cosas van a salir mal. Y yo creo profundamente en eso. Ahora, Rosario Finanzas es una empresa que arrancamos con 2 grandes amigos más, aparte de mí, ya de vuelta en el 2011, y no hemos tenido ni una sola pelea, los miro seria, obviamente, ¿no? Siempre por algo hay. Y uno dice, ¿y cómo puede ser que esto, que se siga, que no haya problema y que sigamos tirando todo para el mismo lado? Y ahí creo que lo que une es el objetivo común, más que la empresa, más que el negocio, más que lo que puede hacer. Y ese objetivo común es esto, es difundir el mercado, es hacer un poco de docencia desde el lugar que tenemos y verlo crecer cada día un poco más. Y eso creo que es muy valorable y fue una reflexión o algo que me quedó. Y la segunda, también relacionada, es decir, esto genera, por lo menos para nosotros, para los que somos parte de Rosario Finanzas, un crecimiento profesional y un crecimiento personal que no hubiéramos sospechado nunca al principio cuando arrancábamos. El estar en contacto con tantas empresas, con tantos expositores de primer nivel, te hace que aprendas más en lo que es tu rubro especial, en mi caso lo que es las finanzas, pero también te hacen crecer en otras dimensiones y aprender mucho. Y los obstáculos que vas teniendo, eso también uno los va pasando y los va sobrellevando mucho mejor. No sé si ustedes se imaginan lo que es generar un evento de este estilo, pero en octubre, cuando termina, estamos todos muy contentos y ya nos envalentonamos y decimos, el año que viene vamos a hacer esto, lo otro, y súper contentos. Ahora después, en el interín, son más o menos 5 o 6 las veces que nos agarramos la cabeza y decimos, ¿para qué estamos haciendo esto? Cada vez que pasa algo
con un lugar, con, no sé, un expositor o lo que fuera. Y cuando después, de nuevo, ahí tenemos donde cada uno de los que lo formamos nos ecualizamos y por suerte cuando uno está más arriba el otro está más alto, entonces se acompañan y tiramos todo para el mismo lado y se sobrelleva. Y la gente con la que yo les decía que te va haciendo crecer es fundamental el apoyo y cómo te ayuda para sobrellevar ese tema. Hoy le hacía la reflexión a alguien casualmente, decía, lo bueno de este año es que tuvimos un montón de problemas pero ya nos venían solucionados, la cual también es muy gratificante, y es muy gratificante la cantidad de gente que se te va acercando y te dice, quédate tranquilo, te veo corriendo, yo me voy a ocupar de este tema, yo me voy a ocupar, nada que ver con el entorno, pero que quieren que las cosas salgan bien y que te quieren ayudar, y eso es tan valioso que hace que todo el esfuerzo merezca la pena. Entonces, esas son un poco las dos reflexiones que quería dejar, y bueno, y para hablar puntualmente de la Expo y con esto cerrar, yo tengo como concepto que para que un evento de estas características sea exitoso se tienen que dar tres cuestiones. Primero, que haya empresas de calidad que estén acompañando, que tengan valor para ofrecer a la gente que venga acá, cosa que la gente que viene se pueda llevar algo. Si no están esas empresas, no tiene sentido hacer un producto como este. Pero por otro lado, tiene que haber expositores además que le puedan brindar todo el conocimiento o le puedan ayudar a ver nuevos escenarios a la gente. Probablemente el público se vaya con más dudas que certezas, y más en este contexto que vive Argentina, pero la verdad es que eso, que se vayan con esas dudas y después de haberlos escuchado, es mucho más valioso que no haberlo hecho. Y por último, el tercer elemento es que haya un público que vea estas dos primeras cosas y que le interese el evento y que venga y que retroalimente a estas empresas y a estos expositores, porque no estaría bueno para ellos que pusieron lo mejor que tenían, que se ofrecieron, que te acompañaron. A mucha gente me consta que ha tenido pruebas personales, igual ha venido acá para estar en los paneles de la Expo y no tener público. Y hoy, viendo la cantidad de gente que hay, la cantidad de empresas, la agenda de lujo que tenemos, la verdad que estoy muy contento y bueno, después de los nervios de haber dado estas palabras iniciales voy a estar mucho más tranquilo y mucho más relajado, y la verdad estoy muy contento y agradecido. Muchas gracias a todos por venir. Vamos a hablar en qué invertir, ese es el objetivo del panel. Van a hablar 5 minutos cada uno para ver qué no tenemos que dejar de saber. Pero antes, solo para que sepan ellos con qué piensa el público de antemano, a ver si logran cambiar una actitud, déjenme hacerles una pregunta que vengo haciendo hace tiempo. Viendo los números de inflación de la Argentina, viendo lo que vale el dólar en Argentina, viendo la desocupación, etcétera, 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 ¿ya chocamos o vamos a chocar? Es muy importante para mí la pregunta, porque si ya chocamos, lo que viene va a ser mucho más fácil. ¿Por qué salir adelante? Si todavía nos falta chocar, es un problema. Lo transformo en una pregunta. ¿Quién cree que ya chocamos? ¿Quién cree que vamos a chocar? Uno me contestó el otro día que me gustó, es, ya chocamos, pero nos faltan los vuelcos, los 2 vuelcos después. No es menor, y esto ya les hablo a ustedes, que la mayoría haya levantado la mano. Para mí es la mejor noticia. Obviamente estoy hablando de mercado y obviamente sin subestimar lo que pasa en la economía real. ¿Pero por qué? Porque si todos estamos esperando que suceda, ya estamos preparados. Y si ya estamos preparados, una mala noticia es una mala noticia cuando no la estás esperando. Si la estás esperando, una mala noticia es un alivio. Los que tenemos muchos años de mercado sabemos que si esperás algo muy bueno, pero muy bueno, y solo vino bueno, es una desilusión. Pero si esperás algo muy malo, pero muy malo, que vamos a seguir chocando, y es solo malo, es un alivio. De los que levantaron la mano, segunda pregunta, porque supongo que todos actuamos en inversiones de la manera que opinamos.
Algunos estamos obligados a invertir, a no invertir, etcétera, pero el resto toma las decisiones de acuerdo a lo que piensa. ¿Quién ya está dolarizado? ¿Quién todavía está sufriendo todos los días porque tiene bonos en pesos, acciones en pesos? Bueno, sufrir siempre, somos argentinos, nos gusta sufrir. Porque la otra es esa. ¿Quién espera lo peor pero ya vendió? ¿Y quién espera lo peor y todavía está comprado? Porque si la mayoría ya vendió, quizás explique los precios de hoy. Ahí dejé la primera pregunta. Le damos inicio a la dama. Sabri, ¿estás? Bárbaro. Buenos días a todos, antes de nada. Yo creo que, respondiendo a tu pregunta, si ya chocamos o aún nos falta, no sé si es por una cuestión de expectativa, cuestión de fe o por tratar de ser positiva, creo que ya chocamos. Creo que hoy las cartas están sobre la mesa, el juego está en proceso. Creo que hay varios aspectos, digamos, que tenemos que destacar, tanto económico como financieramente hablando. Por un lado tenemos un programa financiero cerrado, obviamente con la ayuda del FMI, pero que está cerrado y debería despejar cualquier probabilidad de default, al menos hasta el 2020. Creemos que la política monetaria, en este último intento, ¿no? Digamos, y mismo reconocido por el gobierno, también ya está detallada y está sobre la mesa. Es una política obviamente ultra ortodoxa, en donde el concepto más importante, más allá de los números y de todo lo que vamos a hablar durante seguramente esta hora, tiene que ver con una cuestión de credibilidad, digamos. La apuesta fuerte de este juego es obviamente la credibilidad, que no es algo fácil igualmente, porque justamente una de las causas de esta crisis que hemos vivido desde abril tuvo que ver con la confianza, con el tema de credibilidad, pero creo que en este sentido, si uno cree que finalmente la política monetaria podrá encauzarse y tendrá el objetivo que se busca, que es obviamente bajar la inflación y contener la estabilidad del tipo o estabilizar el tipo de cambio, creo que vamos por un buen camino, o al menos vamos por el camino más adecuado hasta ahora. Y el otro punto obviamente son los desequilibrios macroeconómicos que ya veíamos y sabíamos y conocíamos de hace tiempo. Obviamente estamos hablando de la cuenta corriente, estamos hablando del déficit fiscal. Creo que obligados o no, en base obviamente a todas las medidas que se han tomado, estos ajustes están corrigiéndose y van a seguir por el camino de la corrección. Obviamente todo tiene un costo alto que va a ser obviamente en términos de actividad y en el bolsillo de los ciudadanos, pero creo que en ese sentido el mercado debería apuntar a que, más allá de la volatilidad que se va a mantener alta, por cuestiones propias o heredadas, como suelo decir, digamos, si estamos hablando de Estados Unidos, creo que, digamos, soy optimista con el futuro a un año vista. Creo que hay que esperar, digamos, buenas noticias de acá en adelante. Digamos, aunque hoy los catalizadores positivos no estén tan claros, creo que deberíamos esperar, digamos, buenas noticias de acá a un año vista. Si les parece, cortamos la charla acá. Nos vamos con una visión mejor. Un segundo más, déjame hacer una repregunta en mi ánimo periodístico. Los motivos por el cual ya chocamos, comparto, fueron los grandes desequilibrios. Exactamente. Fuerte crisis en la balanza de pagos, etc. Esos desequilibrios que nos hicieron chocar, ¿ya se corrigieron? ¿Se van a corregir? ¿Perdemos el motivo? Yo creo que se están corrigiendo. Yo creo que el déficit fiscal obviamente se va a ajustar. Insisto, va a tener un costo y lo estamos viendo el costo, pero creo que esos desequilibrios se va a poder cumplir con la meta pactada en el nuevo acuerdo del FMI. Lo que es balanza comercial, obviamente que tiene que ver con, digamos, con lo que es balanza comercial, con la cuenta corriente en sí, creo que se está corrigiendo y se va a terminar de corregir, al menos estamos apuntando al principio de este año, digamos, a un 6% de PBI abajo, deberíamos ir el año que viene a 1,5% abajo, digamos, o sea, ese obviamente se está corrigiendo. Insisto, digamos, claramente se corrige porque estamos en una situación complicada y porque chocamos. O sea, si no nos hubiese corregido. Pero en ese sentido pienso que sí, que todos los desequilibrios macroeconómicos
más importantes que teníamos se están corrigiendo. Va a costar unos meses más. Bueno, para responder esa pregunta me tengo que sacar la camiseta macrista personalmente porque es duro responderlo de este lado, pero siendo objetivamente yo pienso, esto es mi punto de vista personal, que chocamos, pero yo veo que Argentina está como en un choque múltiple hoy, ¿no? Que chocamos, pero podemos volver a chocar y volver a chocar y volver a chocar. Sabrina dijo muy bien, o sea, desde el lado financiero, económico, estamos muy bien cubiertos de corto plazo, tenemos que cumplir con las metas propuestas. Entonces yo creo que lo que es finanzas y economía de corto plazo, Argentina ya chocó. Lo que me preocupa en el mediano plazo es la política. Si bien Argentina tenía un contexto económico local desfavorable, siempre lo tuvo. Vivíamos en una pantalla, el mercado no lo decía, pero cuando uno veía los números, ahora hablar con el diario del lunes es fácil, pero cuando uno veía los números decía, vivíamos en una pantalla. Económicamente y financieramente no estábamos en el camino correcto, no estábamos en el camino que el mercado señalaba, claramente. Ahora, se desató la locura que vimos, la crisis que vimos se desató desde lo político, a mi criterio. Errores políticos continuos, infantiles, y de un gobierno obviamente que no tenía la experiencia suficiente para tomar decisiones políticas y llegar a acuerdos políticos que eran la tecla con la economía y el contexto financiero que tenía Argentina. Entonces, desde la economía y las finanzas, yo creo que ya chocamos. Espero que sean todas buenas noticias, como dijo Sabrina recién. Yo espero que sea así. Por lo menos hasta marzo, febrero, marzo, abril, que veamos recesión. Yo creo que después ya vamos a ver buenas noticias claramente. Ahora lo que me preocupa es el año que viene. 2019, como ustedes bien saben, es un año electoral. Es un año donde el gobierno no puede fallar, no tiene margen de error político. Porque automáticamente el primer error grosero, a la primera decisión que se tome, que se desvíe políticamente de lo que es correcto y de lo que el FMI pide, no va a contar con el apoyo claramente. No solamente del apoyo internacional, sino el apoyo local, que es lo más importante, que es el voto. Entonces, el FMI hoy nos presta dinero, nos da un escudo para cubrirnos de la tormenta externa y de la tormenta local, pero obviamente el FMI pone un escudo político, ¿no? El FMI sabe y apuesta que Macri gane las elecciones en 2019 sin lugar a dudas, o que por lo menos el espacio de Cambiemos gane las elecciones en 2019. Obviamente es un apoyo en la región, un apoyo que ahora cumplió con las elecciones en Brasil, pero Estados Unidos y el FMI sabe claramente que necesita a Macri en la región. Entonces, como conclusión, yo vuelvo a decir que ya chocamos, pero buenas noticias, pero creo que todavía no terminamos de chocar en la parte política. Va a ser muy dura esa parte, inclusive cuando tenemos a jugadores internos dentro de Cambiemos jugando en contra del espacio, peleándose entre ellos. Eso obviamente toma poder para la oposición, que hoy sigue estando débil, pero de acá a octubre del año que viene tenemos un camino muy, muy largo, y creo que las decisiones que se tomen de acá al escenario electoral que tenemos a partir de la campaña, que seguramente va a pasar a ser a partir de marzo, abril del año próximo, la campaña dura, va a ser clave que no se tome ninguna decisión errónea, que la comunicación se levante, que fue el principal error de Cambiemos durante los últimos 2 años, para que eso se vea realmente en la calle, que eso lo sienta la economía real y que eso envalentone al gobierno para las elecciones del 2019. Déjame preguntarte, Maxi, lo siguiente. Entiendo la postura de chocamos, pero podemos venir secuelas en adelante. ¿Dónde identificás esos riesgos? Parate del lado de las finanzas que pueden venir. ¿Por dónde? ¿Por dónde nos va a pegar? Claramente, yo lo sintetizo en una sola palabra: previsibilidad, ¿no? El mercado espera previsibilidad. Vimos un aumento muy importante en el mercado, ¿no? Cuando uno ve, en nuestro caso que estamos en el sector retail, confianza de la extrañable doña Rosa en el mercado, que venía a poner sus ahorros, que confiaba una vez más en el gobierno, que confiaba otra vez en la deuda argentina, que confiaba en el mercado, y sin embargo el gobierno no dio previsibilidad, automáticamente eso impactó de lleno en el mercado. Yo creo que principalmente es una opinión personal en comunicación, y eso sin lugar a dudas impactó en el mercado, porque la gente que confiaba en el mercado hasta hace 3 meses, hoy no confía. Yo les puedo asegurar que si acá preguntamos que levanten la mano quién confía realmente en el mercado, yo creo que van a ser muchas manos levantadas comparado con el año pasado cuando hicimos la misma pregunta. Entonces yo creo que lo más importante va a ser la previsibilidad del gobierno que impacte directamente en las finanzas, ¿no? Las decisiones que uno toma con sus ahorros, con sus inversiones, con su flujo de caja en la empresa, requieren previsibilidad. Y si uno no tiene previsibilidad de gobierno, es imposible que uno tenga previsibilidad en sus finanzas reales. Sí, bueno, yo estoy un poquitito más pesimista que mis colegas. Todo lo que hemos visto...
es una opinión contra dos, así que posiblemente salga ganador el panel. ¿Por qué? Porque el mercado accionario no lo está diciendo, es un descuento de todo lo que está pasando en la economía, y la verdad que la recaída que tuvo el Merval nos está mostrando las dificultades que tiene este plan C, porque ni siquiera es un plan B. El plan B era manejarnos con 50.000 millones de dólares, y a 2 meses de haberlo pedido en junio estamos entablando negociaciones que ni siquiera están firmadas con el acuerdo, extendiéndolo a 57.000 millones de dólares, y después de 2020 se mantienen todas las dudas respecto a la capacidad de repago de la deuda. O sea, el 2020 en adelante, la curva te muestra una curva horizontal y posiblemente con una pequeña tendencia bajista en la pendiente, entre 10 y 11% de rendimiento, que es una locura, sabiendo que este es el mayor paquete del FMI en la historia. Pero vamos al mercado local, y básicamente creo que ninguno ha mencionado este tema, que creo es importante poner sobre la mesa, donde hay precios del equity máximos a nivel histórico en Estados Unidos, que no se caiga Estados Unidos. Hoy salió un hedge fund manager a decir que la suba de tasa de interés internacionales, que es el factor que quiero traer a la mesa, podría provocar un 50% de caída en el equity norteamericano. Imagínense si ya caímos, si se cae el 50% del equity norteamericano, démosle un año para eso. Yo no veo un anticipo de la recesión, hay un 20% de probabilidades, y posiblemente pasen 2 años hasta que Estados Unidos entre en una recesión, con lo cual a la vista no hay un problema grave, pero sí se han desacelerado muchos indicadores adelantados de ciclo, por ejemplo en Europa, Alemania especialmente. Fíjense que viene 8% abajo el equity europeo en dólares, porque el dólar se fortalece, porque hay mucho dinero que vuelve a una tasa de riesgo que sigue subiendo. Esa tasa de riesgo que sigue subiendo golpea, fortalece al dólar y golpea los commodities y los mercados emergentes. Y por más que hayas hecho los deberes, porque podemos echarnos la culpa y autoflagelarnos, más del 50% creo yo de todo lo que hemos visto, el desastre que hemos visto este año en el mercado financiero para los activos domésticos, proviene también en parte de la parte internacional. Entonces, tasa de interés a 3.25, si la tasa de interés a fin de año cortita, overnight, de una noche, va a estar en 3%, ¿sí? Para 2.50 para este fin de año y 3% para el fin del año que viene. ¿A cuánto tienen que ir las tasas largas? Posiblemente a 4% para que no se invierta la curva entre 2 y 10 años, que es lo que ocurrió hace poquito. La última vez que pasó fue en el 2007, fíjense lo que pasó después. Es una señal, no sé, el mercado por ahí se protege un poco de más y por ahí suelta un poco las riendas. Creo yo que hay que monitorear la evolución de las tasas de interés internacionales. Si hemos visto lo peor en Argentina, creo que no, creo que puede haber una recaída, creo que podemos volver a chocar. Es clave mirar la salud del sistema financiero, que por el lado comercial no me preocupa para nada. La tasa de morosidad es muy baja, la cobertura de esa morosidad es muy alta, en algunos casos más de 150%, pero sí por el lado financiero. Los bancos han estado acumulando mucha cartera de bonos, han estado salvando al Banco Central en ese desarme de las LEVAX para pasar a tener estas LELIQs que empiezan a ganar preponderancia en el stock. Hay que monitorear la evolución de las LETES en dólares, que por el plan del Fondo Monetario Internacional supuestamente van a ir bajando, ¿sí? Las LEVAX habrán muerto, pero las LECAPs estarán dando vuelta y en aumento. Así que esa parte me parece que hay que mirarlo con detenimiento, y si los bancos están dispuestos, digamos, a dar una señal de seguridad para la economía, que evidentemente está en picada, y extendería un poco el horizonte del segundo trimestre al tercero o hasta incluso el cuarto trimestre del año que viene para ver una tasa de crecimiento interanual y hasta secuencial positiva. Perfecta la descripción. ¿Había un plan B? Entiendo lo del plan A al plan C. ¿Había un plan B? No había un plan B. Creo que todas las fichas estaban puestas en un gradualismo. El gradualismo murió a partir que en febrero los mercados hicieron así y no estuvieron dispuestos a prestar a economías que tenían 5 puntos del PBI de déficit de cuenta corriente. Solamente Turquía creo que tenía algo peor que Argentina, o más de 7-8 puntos de déficit fiscal financiero, que solamente países como Brasil, que también está en un impasse muy difícil, y creo yo que la llegada de Bolsonaro no trae muy buenas noticias, solamente para los mercados que están festejando hoy, pero bueno, tampoco hoy es el referente, porque estaba creciendo 2% Brasil en el pre-market. Así que tampoco te trae mucha certidumbre que el gobierno haya tenido que volver a sentar las bases de un nuevo acuerdo. Esto es una impredecibilidad muy grande. Los mercados viven de la volatilidad, es buena la volatilidad, y la incertidumbre es mala. Entonces, lo que ha habido en Argentina es la incertidumbre. Los mercados aman la volatilidad,
pero no aceptan la incertidumbre. Y muchos de los que levantaron la mano, que dicen que están con inversiones en pesos, inversiones en dólares, obviamente que se han cubierto como pudieron, pero las dos clases de activo han bajado, ¿sí? En paridades, no hablo en pesos. Con lo cual, por más que te diversifiques, estás preso, digamos, de un mercado donde posiblemente haya recibido un golpe demasiado duro respecto a las expectativas que tenía. Bien, vamos a la segunda ronda de preguntas. Voy tirando una consigna al público para tratar de motivar. ¿Alguien de acá llegó a tener BlackBerry? ¿Se acuerdan BBM? Si no tenías BBM te hacían bullying. ¿Quién tiene BlackBerry hoy? ¿Vos? ¿En serio? ¿Y con quién hablas por BBM? Sí. Nadie. Se están juntando todos tus compañeros de primaria y quedaste afuera, te aviso. ¿Quién tiene WhatsApp? WhatsApp no existía hace 10 años. No existía hace 10 años. ¿Quién de acá está en más de 10 grupos en WhatsApp? Pool del colegio, compañeros de tenis. ¿Estamos todos? ¿Cuánto tarda en llegarte el mismo chiste o el mismo meme en los 10 grupos a la vez? Voy a este punto. Los ciclos que decía Gustavo, que comparto, cada vez son más rápidos. Imagínense en WhatsApp, corralito, 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 corralito. Explota todo, explota todo, explota todo, explota todo. Lo que en mi época un ciclo duraba 10 años, hoy todos esos ciclos que le tenemos miedo, créanme que duran en la generación de ustedes un mes. Eso que antes llevaba mucho tiempo, en un mes se cambia todo. Y eso es la segunda ronda que quiero dar. Porque desde el punto de vista nuestro, nos tomamos mucho tiempo para hacer análisis que en la realidad es todo más instantáneo. Y juego con otro ejemplo y termino, perdón que hable de tanto. El otro día vi en vida, y después van a tener un panel que lo recomiendo, admiro mucho a las personas que van a estar acá y me tocó escucharlos. Vi en vivo cómo se hace y cómo funciona un algoritmo trader. ¿Alguien de acá lo vio alguna vez? ¿Cómo funciona? Es el 80% del volumen del mercado hoy, no somos nosotros, son algoritmos. En un algoritmo metes, yo lo vi, diciendo que el fondo había arreglado con la Argentina, yo creo que hay un arreglo, después lo discutimos, muy distinto en el segundo acuerdo, sí de fondo, que es mucho más ventajoso que el primer acuerdo que estaba sacado de manos, incluso para intervenir el tipo de cambio. Pero bueno, yendo al punto, el algoritmo metía 100 años de déficit fiscal, 100 años de déficit comercial, todos los datos fríos, y le daba venta. Y yo le decía, pero ¿cómo vas a vender si arregló con el fondo el 2019 lo van a pagar? ¿Con quién hablo para explicarle la subjetividad de que el fondo te va a ayudar? Si el algoritmo te da venta, te da venta. Y metía encajes bancarios, la suba del encaje bancario. Por más que vos le expliques, bueno, pero el banco ahora tiene una ganancia asegurada porque toma plazos fijos y coloca el LELIQ. La verdad que es una ganancia pura. Pero el algoritmo calculaba utilidades futuras con un encaje un poquito mayor y le daba venta, venta, venta. No hay subjetividad. Y eso lo pongo sobre la mesa porque nosotros queremos seguir pensando como aprendimos los mercados y los mercados son distintos. Wow, muy larga la pregunta. Sabrina, no te preocupes, no voy tan... ¿Cuánto de todo lo que hablamos todo el tiempo se termina cumpliendo y sirve para algo para el inversor? ¿Qué pregunta? Yo me vengo equivocando tanto que digo... Bueno, el tema es que eso lo hemos hablado también nosotros y con los colegas, ¿no? Este año, insisto con lo que recién hablábamos, hubo un tema de confianza, de credibilidad que se escapa a cualquier tema de fundamental que podamos llegar a medir. Llegamos a tener la parte corta de la curva, es decir, rindiendo 10% en dólares. Estamos hablando, y como recién decía, de un programa financiero que hoy, con ayuda del FMI, pero que también lo teníamos en el primer acuerdo, o sea, en junio, y los mínimos, recordemos que se tocaron a fines de agosto, digamos, que decías, pero si va a pagar la deuda, o sea, tiene todos los fondos para pagar la deuda, ¿cómo puede ser que a mí un bono a un año me esté rindiendo 10%? ¿Cómo puede ser que un alete a 6 meses me esté rindiendo 7,5%? Digamos, porque están los fondos. O sea, yo no dudo que este gobierno va a cumplir
con las necesidades que tiene por delante. Entonces, digamos, y a eso iba con respecto a cuánto, digamos, obviamente hay mucho de lo que se ha vivido que va más allá de cualquier análisis fundamental que se pueda realizar. Lo mismo que vos dijiste con los encajes, es verdad, hoy los encajes están mucho más altos, si querés, que en julio, casi el doble de lo que teníamos en julio. Pero claramente el negocio de los bancos hoy cambió. Hoy el negocio de los bancos hoy es tomar depósitos, no para ir a crédito, sino para ir justamente al ELIC, y ahí es donde hace la diferencia. Y esos encajes, de la mitad que subieron, la mitad de los depósitos, de los encajes de los depósitos a plazo fijo, hoy está remunerado, cosa que en julio era básicamente cero. De los depósitos transaccionales, el 30% está remunerado, hace 3 meses era cero. Entonces, ese tipo de cosas que vos decís justamente se le escapan a los algoritmos. Necesitas un análisis un poco más que junte fundamenta con conocimiento, que se le escapa justamente a una máquina. Yo insisto, y ahí tiene razón Gustavo cuando yo dije el tema de los heredados, ¿no? Que la volatilidad se va a mantener por temas propios y heredados. En lo propio claramente tiene que ver con el análisis político. Digo, el analista financiero el año pasado fue fácil, la verdad que en 2017 donde uno ponía, ganaba. Este año lo fundamental, como decíamos, era ya difícil analizar, porque la verdad es que si uno analiza lo fundamental no explica los precios o las valuaciones que llegamos a tener hace un par de meses atrás. Nos convertimos entonces en psicólogos, de tratar de entender qué está pasando. Y el año que viene seguramente seremos analistas políticos, porque estamos en un escenario político. Es decir, es un trabajo nuestro bastante atípico. Pero bueno, a lo que voy con esto es decir, en lo que es el escenario externo que hablaba Gustavo, yo creo que es verdad, el escenario externo ya no va a ser un escenario que nos juegue totalmente a favor como pasó años anteriores, pero tampoco pienso que sea una gran piedra en el camino. Yo no espero una recesión, sí espero un menor crecimiento y sí espero volatilidad. Pero creo que en este sentido, digamos, el escenario externo no nos va a empujar, pero tampoco debería ser una piedra en el camino. Más o menos contesté. A ver, comparto con Sabrina algo. Yo creo que a veces los algoritmos, y es cierto también lo que dice Sucho, que hoy el 80% del mercado es algoritmo, pero a veces los algoritmos no explican la situación coyuntural de cada país. Y creo que Argentina es un caso único a nivel global de la volatilidad que tiene minuto a minuto, ni siquiera día a día, minuto a minuto. Esto cambia constantemente. Lo que decimos ahora, seguramente cuando salgamos, no tiene nada que ver con la realidad. Y creo que la pregunta que hace Sucho se responde claramente poniendo el video de lo que dijimos acá el año pasado. O sea, yo creo que el 90% de lo que dijimos o de lo que pensábamos nosotros como analistas no se cumplió. Seguramente no se cumplió. Y ese era el miedo que yo tenía al venir para acá, de decir, bueno, ¿qué dije el año pasado? ¿Qué cambió? La gente que vino el año pasado es la misma que vino hoy. ¿Qué mensaje se llevó? Yo creo que no se cumplió nada. Una culpa mío personal es que no se cumplió absolutamente nada, o el 90% por lo menos no se cumplió. Ahora, dicho esto, creo que para los jóvenes como yo, que venimos de otra generación, entre comillas, millennials de las finanzas, creo que fue un aprendizaje muy bueno el 2018. A mí personalmente, desde lo profesional, nunca me tocó vivir una crisis, si se puede decir, una volatilidad como la que viví en 2018. Sí como ahorrista, como inversor, como pequeño inversor cuando era joven, pero no como profesional de las finanzas. Entonces, creo que este año fue un año de mucho aprendizaje y este año responde automáticamente a la pregunta de este panel entre cash, bonos y acciones, que más adelante le voy a comentar como es mi punto de vista, pero responde automáticamente este año. O sea, yo, cash, hoy, nunca. Porque a pesar de la crisis, a pesar de la volatilidad, creo que el mercado tiene 1000 alternativas de inversión, 1000 herramientas para eficientizar mi cartera y sobre todo para diversificarla. Entonces, por más que los algoritmos expliquen el 80% del volumen de mercado, creo que tenemos ese 20% que somos nosotros, Argentina, como país, como coyuntura económica de país, y tenemos las herramientas suficientes para que ese 20% se haga valer. Entonces, como conclusión, yo creo que nosotros como personas, como analistas, tenemos un punto clave y sobre todo en Argentina como país volátil. Bueno, primero, gracias por hacerme recordar que estoy en más de 10 grupos de WhatsApp, pero también reflexioné que había muchos de esos grupos que son de bolseros. Después de que nos dieron el título emergentes, fuimos bolseros emergentes, le cambiaron el nombre, la figura cambia toda la semana en función de lo que pasa.
operadores y bolseritos. Bueno, se van creando grupos, 70, 50 personas, todos opinamos, nadie le pega, porque si todo el mundo lo hubiera pegado, o al menos uno lo hubiera pegado, no se hubiera convertido en un grupo de autoayuda, les diría a esta altura. Entonces, bueno, Twitter es un poco mejor, porque Twitter hace a la velocidad que Claudio decía. ¿Sí? Es una invitación para todos aquellos que no tienen, que empiecen a usar esta herramienta fabulosa, porque están contactados con gente tan importante como Claudio o como cualquier otro medio, en donde en el día a día cambian las cosas. Keynes decía, cuando las cosas cambian, yo cambio. ¿Y usted qué hace, Sir? Todavía me siguen recriminando algunas recomendaciones que daba a comienzo de enero, ¿sí? En algunos programas. Obviamente que no van a tener en Twitter la recomendación de vender, porque eso es reservado para clientes. Nosotros manejamos carteras. Yo asesoro una familia de fondos de 9 fondos, ¿sí? Que todas las semanas o cuando sea necesario cambiamos la estrategia. Es lo que hice ayer en la noche en la habitación del hotel para que los suscriptores en el día de hoy puedan tener la recomendación de suscribir esta Leti a 130 y pico de días con una tasa que yo estimo en 55% de rendimiento en pesos. Estamos especificando un poco más las carteras, pero no van a encontrar en Twitter tampoco la respuesta directa, o ya sea porque está reservado para clientes o ya sea porque la persona no lo difunde, pero sí pueden encontrar pistas muy importantes de cómo cambian las cosas. Y de la posición de aquellas personas que opinan, no solo en Twitter, en todos lados, tiene que ser muy tenida en cuenta, porque las cosas cambian mucho más rápido de lo que uno piensa. Claudio lo ha ejemplificado muy bien. Y yendo al otro lado, digamos, de la pregunta original, los High Frequency Systems, o como se llamen, estos algoritmos que están metidos en un black box, que te convierten, digamos, en una decisión de compra-venta donde nadie sabe primero la fórmula, no sabes cuántas operaciones hicieron, pero posiblemente estén tan cerca de Wall Street que estén codiciando, digamos, esos milisegundos de conexión con la bolsa como para operar más rápido y sacar más provecho en función de determinada fórmula. Esa fórmula en Argentina no existe. Esa fórmula, por ejemplo, Maxi lo dijo, el año que viene es año electoral. ¿Cuánto tenemos que ponerle o cambiarle, ajustarle, digamos, el fine tuning, digamos, a esa fórmula para meter un poco más de componente político? Muchísimo. Va a ser el 50% de la operatoria de componente político. ¿Y cuál es la fórmula? Nadie la inventó. Sí, todo el mundo está en búsqueda de eso. Pero déjeme decirle que los precios de las acciones incorporan los eventos que ya sucedieron, los que están por suceder no. Y quien cree que hoy se puede armar, por ejemplo, un escenario político donde haya 2 personas y quien vaya a la segunda gane, está totalmente equivocado. Hoy por hoy no se sabe ni siquiera, lo único que sabemos es que en una entrevista en Bloomberg el presidente dijo que iba a candidatearse porque lo apuraron un poco, pero no hay un escenario electoral armado. Hoy el componente político es 0. Hoy la urgencia supera completamente lo importante. ¿Hemos estabilizado el tipo de cambio? Sí. ¿Tengo que aplaudir? No. Si vos me das una tasa de interés para los bancos del 74% máxima, fue ayer la licitación, o 71, 60, que fue el promedio, tengo que elevar la tasa de plazo fijo de la economía a 50, 52 pesos, 52%, y tengo que ver cómo un mercado, digamos, de descuento de cheques se pulveriza, o donde la cadena de pagos se empieza a cortar, o empieza a aumentar la morosidad, déjeme decirle que estoy preocupado. O sea, eso no es la solución, sino un recurso de última instancia, tanto en el frente local como afuera con el FMI. Así que eso es lo que me impide ser optimista. Yo creo que el año que viene, yendo al mercado accionario, puede haber un momento en donde haya oportunidades enormes. Argentina va a dar un rebote tremendo. No creo que sea en este año, creo que vamos a revisitar los mínimos, pero posiblemente el año que viene haya una oportunidad muy importante en acciones estrictamente domésticas de poder mostrar todo su potencial, su subvaluación relativa, ¿sí? Vamos al grano ahora, al panel. Cash, acciones o bonos. El otro día leí una frase que me encantó de Oscar Wilde que decía que en épocas de crisis sabemos el precio minuto a minuto de todos los activos, pero no sabemos la evaluación de nada. Que esto es difícil. Vos decías tasa cara y a mí me sale la tasa es baratísima, porque comparado con la inflación tenés tasa de interés real negativa, con lo cual podemos estar discutiendo 2 horas, pero no tenemos la verdadera evaluación de cara al futuro. Empiezo por una pregunta fácil. Vamos a suponer que tengo 1 millón de pesos. Sabri, tengo 1 millón de pesos, ¿qué hago? ¿Y qué sos? ¿Conservador? ¿Moderado? ¿Agresivo? Lo que puedo. Todos acá decimos que somos agresivos, pero en el fondo... Igual que somos todos inversores de corto hasta que la coyuntura nos obliga a ser de largos. De largo plazo.
Pero nada, ubicate, ¿qué promedio de edad tenemos acá? ¿25? ¿Alguien de los que está acá nació antes de 1986? No, ¿no? Quería quedar bien con ustedes. Bueno, el que tiene BlackBerry, pero... chiste. Ponele, bueno. medio, me la banco. Bárbaro. Bueno, lo primero que voy a aclarar es que cuando yo digo que soy optimista no significa que considere que igual el camino que tenemos por delante vaya a ser fácil, ¿no? Pero sí que el mercado va a dar, obviamente, y creo que incluso empezó a dar algunas oportunidades. Yo, para tu perfil, Claudio... Gordito. No, la verdad que yo estaría en una cartera... Yo me sentiría cómoda hoy con algo de pesos. Digamos, creo que una cartera 60-40, digamos, o 60-30, 70-30 estaría bien. A esto que voy, creo sí que hay oportunidades hoy, buenas oportunidades en el mercado de renta fija en dólares. Creo que hay buena, digamos, la curva de bonos en dólares. Estamos hablando que hay rendimientos de entre 9 y 10,5 para durations de 3 a 7 años, digamos, me parece realmente atractiva. Creo también que hay buenas opciones para los pesos de corto plazo en LECAP. Digamos, ahí coincido con Gustavo de que la tasa de la LECAP debería estar saliendo, la que vence ahora en febrero, la que se está licitando justamente en estas horas. Hoy, ¿no? Sí, hoy, exactamente, hoy tenemos LECAPs, digamos, o letes en pesos y letes en dólares, ¿no? La tasa de LECAPs o de letes en pesos debería estar en torno al 55%, digamos que considero que es una tasa positiva y que en términos reales va a terminar siendo atractiva y alta. Después, en lo que es la parte, digamos, si me quiero salir un poco de la curva de bonos en dólares, ir un poco más corto, creo que las letes en dólares son una buena opción. La LETE justamente que se está licitando hoy, que es a mayo, debería salir arriba del 6,5% anual, que me parece una buena tasa. Una buena tasa, digamos, si yo lo miro desde el lado del gobierno, digo, me estoy colocando claramente caro a mayo, pero bueno, si lo miro desde el punto de vista del inversor, creo que hoy, contra lo que te está rindiendo un plazo fijo, con un riesgo realmente bajo, una tasa de 6,5 acá a mayo es realmente interesante, ¿no?, para una cartera. Y sí soy un poco más cauta, si querés, con las acciones. Digo, creo que en las acciones vamos a tener oportunidades más para adelante. Quizás en algunas acciones o en algunos sectores en particular, digamos, sí aprovecho algunas bajas que se están observando, por ejemplo, en el sector bancario en estas últimas semanas, porque soy optimista de fondo con el sector bancario, pero, digamos, iría tomando posición justamente porque entiendo que la volatilidad de este mercado va a ser alta y porque va a haber muchas idas y vueltas y quizás todavía los precios o las valuaciones, si bien están mucho más ajustadas a la realidad de lo que era a principio de año, la verdad que todavía no están regaladas, digamos, en un escenario en donde todavía hay que ver, digamos, en dónde terminamos en términos de actividad. En este sentido sí soy un poco más cauta y más bien selectiva, digamos. Entonces voy tomando oportunidades en el mercado de acciones a medida que vamos transitando los próximos meses. Pero ahora, LECAP y letes. Ahora, LECAP, letes, renta fija, bonos de la curva de renta fija en dólares y el DICA también, el descuento en dólares creo que es una buena opción. Digamos, es un poco más agresivo si querés, pero una buena opción. Y en lo que es también pesos, me gustan los bonos atados a Badlar. Creo que ahí está bien, con un poco menos de liquidez y teniendo algunas condicionalidades. Digo, ahí, por ejemplo, los bonos de la provincia de Buenos Aires atados a Badlar, digamos, realmente son una buena opción. Gracias, Fabi. Maxi. Creo que Sabrina dijo casi todo. Desde lo personal, nosotros a nivel de portfolio manager lo que recomendamos hoy día es lo que llamamos una cartera electoral súper, hiper conservadora. ¿Por qué cartera electoral? Nosotros insistimos con el hecho de que el horizonte para nosotros de cortísimo plazo es el año que viene, y de acá al año que viene vamos a tener, año que viene me refiero hasta octubre, un año exacto, vamos a tener muchísima volatilidad pero muchísimas oportunidades. Recomendamos una cartera muy dolarizada, 60% de hecho en dólares, un 20% reservado a pesos y un 20% de equities. En dólares no hay mucho más para decir de lo que dijo Sabrina.
Veo atractivo otra vez la curva media y larga, si bien se volvió muy atractiva hasta hace unos meses atrás, tuvo una buena recuperación, los títulos argentinos siguen siendo atractivos, ¿no? Cuando ven los rendimientos natir que pagan los títulos argentinos a lo largo de toda la curva, pero me concentro más que nada en la curva media y larga, se vuelve muy atractiva desde mi punto personal. Renta fija en pesos, siempre hay que tener pesos en una cartera, ¿no? Por más que el dólar tenga una alta volatilidad, que el tipo de cambio me coma el interés que yo gano en renta fija en pesos, siempre hay que tener pesos. ¿Y por qué digo siempre? Porque existe la cobertura, entonces uno no tiene que tener el miedo a los títulos en pesos. Hoy, como bien dijo Sabrina, las de CAPS, una tasa alrededor del 55% y encima capitalizables mensualmente, 4% promedio de capitalización mensual, se vuelven súper atractivas. No quiero dejar de lado la economía real, los cheques. Hoy cheques garantizados al 55% también siguen siendo una muy buena herramienta de inversión. Para aquellos que les gusta un poco más el riesgo, los cheques no garantizados, cercanos a tasas y por encima, quizás del 60%, también se vuelven súper atractivos. Y lo que es renta fija en dólares también es bueno mencionar las letras de súper corto plazo hasta mayo. Ahora, lo que es equities, nosotros dejamos un 20% de nuestra cartera en equities. Vemos el mercado argentino accionario a niveles de 2014, 2015, cuando uno lo ve en dólares. Y me quiero concentrar en 5 o 6 acciones que desde nuestro punto de vista las vemos muy atractivas. Sector energético, no quiero dejar de mencionar a Pampa y CEPU. Sector bancario, macro, una muy buena evaluación con respecto a los otros bancos y con una caída en dólares mucho mayor al resto de los dos bancos más importantes, inclusive de todo el sector bancario argentino. Y una muy buena acción que yo la veo con muchas posibilidades de crecimiento si se cumple lo que pensamos en Brasil, es Petrobras, obviamente. Petrobras viene con el rumor, Bolsonaro viene con el rumor de privatización de las empresas públicas en Brasil. Yo creo que eso es lo que está esperando el mercado de Petrobras y puede traer contagio a nivel local. Yo sé que políticamente hoy es 100% imposible que se hable de YPF como una empresa potable para ser privatizada, eso es imposible hoy, pero en el mediano plazo puede ser que esos rumores corran alrededor de YPF y yo creo que eso puede levantar de mediano y largo plazo la acción. No me metería en el sector de consumo masivo, obviamente por obvias razones que tenemos recesión hasta marzo, abril. Soy reacio a meterme en el sector de consumo masivo, pero sí tener esas acciones en un 20% de ponderación en mi cartera hoy. Acabo de recibir en mis 10 grupos de WhatsApp que se privatiza YPF. Me voy a comprar ayer. Sí, a ver, siempre hablando para un inversor medio, hemos estado especificando, porque habíamos dolarizado ultranza en las carteras, ya vimos tranquilidad, sobre la base de una tasa de interés casi asesina, pero sobre la base de eso, en realidad estamos mirando de reojo la tasa de interés que cortan las LELIQs. Es básicamente una cartera donde hay alternativas en pesos con las LETES, sí, 55%, es un rendimiento real, positivo y bastante positivo, con expectativa de 45% de inflación, bueno, y hacia adelante en torno al 30%, creo que es bastante atractivo. Hoy, obviamente, el riesgo es en pesos y el riesgo es devaluatorio. También tenemos algunas alternativas como el TJ20, el bono atado a la política monetaria, está el bono dual. Sí, este bono dual que es 2019, hay otro 2020, pero el 2019 me interesa, me gusta. Es un bono que te transforma la inversión en dólares con un 4% si es que y te da todo el rendimiento de la suba del dólar si es que no alcanza, si es que el dólar supera, digamos, la tasa de interés capitalizable que estaba en torno al 33%, con lo cual esto posiblemente se transforma en un bono en dólares, pero por ahora es un bono en pesos. También tenemos las alternativas de las LETES en dólares, haciendo a las inversiones en dólares cortitas, y coincido, el horizonte nuestro también está muy marcado por las elecciones, así que hasta diciembre, que es el cambio de mando, o hasta octubre, que son las elecciones, posiblemente sea el horizonte de inversión que tenga que tener un inversor medio, ni siquiera conservador. En otra época hubiese sido conservador. Bueno, esto es para un inversor medio, estamos corriendo un poquitito el arco por las circunstancias. Reitero, no estoy tan optimista o menos optimista que mis colegas. En cuanto a acciones, nosotros hemos estado con los CDRs trabajando bastante, mucho este año. No es el momento de estar en los CDRs, salvo en Brasil, coincido, después de la toma de ganancias que pueda haber en algunas empresas. Los CDRs de Vale o en forma directa Petrobras son un buy, YPF es un buy. Me quedan las dudas respecto a algunas empresas que mencionaste, Maxi, con los temas institucionales.
Argentina está asignada de temas institucionales, que cuadernitos, que lavado de dinero, que etcétera, etcétera. Cuidado que el 90% del trading se hace en Estados Unidos, y en Estados Unidos muchos fondos que han entrado se han ido yendo, se fueron y no volvieron y no van a volver, mientras siguen estos temas sobre la mesa. El gobierno puede blindar las próximas licitaciones o darle participación a las empresas desconectando, digamos, la responsabilidad de los CEOs o presidentes de las compañías, pero digamos eso no va a cambiar el telón de fondo. Sí estoy bastante esperanzado para el año que viene con algunas empresas enfocadas netamente al consumo doméstico, pero hoy el foco es empresas argentinas que pueden exportar con este tipo de cambio, pueden ser las YPF o también Aluar, me gusta mucho Aluar, Siderar, que tiene una capacidad también de cambiar su mix de producción, que estaba en el 85-15, que posiblemente vaya a 30% de exportaciones, puede haber a mediano plazo, después de este castigo que tuvo, que es una empresa sana, sin deuda y la verdad que es bastante bien manejada, pueda tener algún tema también adicional. En general nos hemos corrido a inversiones en pesos, posiblemente estemos llegando a la mitad de la inversión, que no son acciones en pesos, pero la renta fija en dólares sigue siendo una alternativa, y ahí específicamente, además de las LETES en dólares, el único bono que me animo a recomendar, porque va a pagar en mayo el 16,6%, es el que mencionaste, el bono 2024, que tiene la tasa de cupón más alta, 8,75%. Mencionaste, Sabrina, el discount, tiene 8,28, pero digamos, a aquel que es cuponero le gusta de ver el cupón, pero también descarta que no hay riesgo. Y creo que va a estar bastante movido el tramo largo de la curva, dando oportunidades obviamente, pero dando también caídas, y en donde va a ser una tensa, digamos, calma en valores muy altos, que no va a dejar lugar a oportunidades, pero que van a mantener, digamos, un rendimiento excesivamente alto y un riesgo excesivamente alto para un inversor medio, ¿no? Así que me abstengo ahí. Vamos a la última ronda de preguntas. Gustavo, empiezo por vos, así le doy la última palabra a Sabrina. Hay un gran premio Nobel de Economía, Akerlof, les recomiendo mucho su último libro, que es Manipulación en la Economía. Akerlof es el marido de Yellen, la ex de la Reserva Federal. Es muy divertida las charlas entre ellos a la noche de discusión económica. Akerlof decía que las variables financieras son como las colas en el supermercado, que si las dejan solas, están todas desordenadas, pero si las dejas solas, en 5 minutos se ordenan todas y todas terminan igual. Uso esto en las variables financieras por tu pesimismo internacional y quiero saber qué es reserva de valor, porque si a la larga los mercados caen, lo que se produce históricamente es un flight to quality. Ese flight to quality es que todos terminan comprando bonos del Tesoro americano. Si eso sucede, baja la tasa de interés. Si baja la tasa de interés, se empieza a neutralizar lo que provoca la corrida. El tema es si el ajuste lo hace el mercado o la autoridad monetaria, porque la autoridad monetaria siempre trata de anticipar todo eso, pero el mercado se lo anticipó. Entonces hay que ver si esa baja de tasa de interés es inducida por la autoridad monetaria, anticipando, estando, digamos, antes de la curva y no detrás de la curva, o el mercado empieza a hacer su ajuste espantado y corriendo detrás. Hoy lo que estás viendo, por ejemplo, el tramo muy largo de las curvas de rendimiento de las acciones preferidas, de los cocos, los contingent convertibles, los bonos perpetuos, es un descuento de algo que se viene, que es la suba de tasa de interés, con lo cual descartemos, digamos, primero toda esa renta fija. No es, por más que sea renta fija, no va a ser fija, pues muy volátil en un contexto de tasa de interés, y sobre todo los high yield, ahí entra Argentina, y los high yield, las tasas debajo de BBB-, que de calificación crediticia, que van a tener, digamos, un momento, les diría, bastante complicado en los próximos años. En esa ecuación, ¿dónde es el vuelo de la calidad? El vuelo de la calidad, bueno, en el 2007-2008 el vuelo de la calidad era 5,25 a corto plazo. Hoy es 2,5 y va a ser 3%, pero nunca dejemos, digamos, de mirar las oportunidades y las valuaciones. Las valuaciones son bajas, pero no todo lo que bajó pueda rebotar, sino que puede seguir cayendo. Así que hay que tener mucho cuidado en ese entorno. Bien, lo pongo como punto y necesito repreguntarte. ¿Cuánto, y me centro en Argentina, en ese escenario de complicación internacional? Hoy salió un reporte también que me sorprendió, que el 34% de las familias americanas tienen acciones, con lo cual lo ponía como alerta, ¿no?, de mercado. Si es así, ¿cuántos ya se fueron de la Argentina? Porque todo lo que decís es van a vender. Y la pregunta es, ¿todavía no vendieron? ¿Hay más por vender? Y del otro lado debería haber un comprador a otro precio.
Siempre hay un comprador, siempre hay un precio, pero muchos están equivocados, la mitad al menos. Cuando bajan, aquel que compró, cuando sube, aquel que vendió. Las expectativas se van formando constantemente. En cada operación se traslada, digamos, una expectativa distinta a los precios y va cambiando constantemente. Viendo la imagen general, creo yo que el dinero astuto, el wise money, que se veía lo que venía en Argentina, quizás anticipó, se fue. Muchos de ellos por problemas institucionales no van a venir, pero otros van a estar obligados de volver. Entonces el año que viene está barajado de distinta manera, en donde si el mercado accionario sigue en niveles bajos, que es lo que yo creo, donde vuelve a revisitar los mínimos, que es lo que yo mencioné, por ahí encontremos algunas oportunidades importantes. Esos son los índices que tienen que replicar el 0,65, hay una cartera ayornada, pero el 0,65 es lo que va a ponderar Argentina en MSCI emergente. Bueno, ellos van a estar obligados a comprar. El cálculo burdo te da alrededor de $10.000 millones, no van a entrar $10.000 millones y tampoco van a entrar porque van a estar comprando los ADR. Recuerden que ni siquiera hay acciones con acciones locales, sino totalmente concentrado en ADRs esa compra. Pero bueno, es el dinero astuto. Muchísimas gracias, Gustavo. Igual, por ser pesimista, bastante bien en tu posición de activos. Algo que mencionaste, Sucho, recién muy importante, que el 35% de las familias en Estados Unidos tienen acciones. Eso no es casualidad, ¿no? Que es lo que venimos a cambiar nosotros desde acá, ¿no? Que es la palabra educación financiera. Pero es muy importante lo que mencionás, porque ese porcentaje de familias que tienen acciones en Estados Unidos no tienen acciones con objetivo de trading, tienen acciones con objetivo de ahorro, de verdad, de ahorro duro, de ahorro de largo plazo. ¿Por qué? Porque creen obviamente en las empresas norteamericanas, tienen previsibilidad y saben hacia dónde van esas empresas. Entonces, cuando uno habla de resguardo valor en Argentina, es casi cómico, porque es imposible decir que algo en Argentina tiene resguardo valor, ni siquiera los inmuebles tienen resguardo valor, con lo cual es muy difícil pensar en algo de resguardo valor, pero cuando uno va a los datos históricos, si hay algo que... Perdón, hay conventos donde resguardan valor. Bueno, ahí también. Ahí es difícil llegar. Por lo menos yo no. Cuando uno habla de resguardo valor en Argentina, si se va a los datos históricos, hay una sola herramienta que tiene resguardo valor sincero en Argentina, que son las acciones. Y me van a decir, está loco este tipo. No. Si uno compara las acciones en Argentina contra el tipo de cambio, contra la inflación, contra la volatilidad que tiene la economía argentina y agarra los últimos 15, 20 años, acciones son el resguardo valor. Obviamente lo que le falta a Argentina es el factor de previsibilidad que mencionaba recién. Tenemos muchas acciones que cotizaron durante mucho tiempo en bolsa, acciones sólidas, con balances sólidos, y que de golpe desaparecieron por la coyuntura económica en Argentina. Eso en Estados Unidos no es tan común, por eso la gente ahorra en acciones. Pero venimos a cambiar ese paradigma en Argentina, creo yo, y si hay algo que tiene resguardo valor, repito, son las acciones en Argentina. Los invito a ver cualquier gráfico, comparación del mercado accionario o del índice Merval nomás, contra lo que es dólar e inflación en Argentina, y por lejos tenemos resguardo valor en acciones. Gracias, Maxi. Sabrina, cerramos. Qué compromiso. No, pienso que en lo que es Estados Unidos claramente se va a un mercado que ya está en el fin del ciclo y está envejecido y está empezando a agotarse y a crujir. No por esto yo veo sinceramente, digamos, hay un montón de indicadores, si uno mira sobre todo las ganancias de las compañías americanas, más allá del empujón adicional que le dio el estímulo fiscal, digamos, de Trump, creo que hay todavía, digamos, espacio, digamos, las valuaciones para al menos sostenerse, digamos, por un tiempo más. Yo no veo alguna caída abrupta del 20-30% en el corto plazo. Tampoco veo las tasas de interés, obviamente, digamos, sí veo una tasa de interés subiendo un poco más, pero no poniendo bajo mucha presión a los emergentes. Y si voy a Argentina, creo que las acciones en ese escenario, y ya saliendo un poco del corto plazo, que podrán ser los 6 meses, un año vista, creo que hay empresas argentinas muy sólidas, hay empresas argentinas que están verdaderamente sanas, que solo necesitan un poco de lo que ha dicho Maxi, de previsibilidad, de estabilidad, digamos, en las variables económicas para finalmente poder tener las valuaciones que merecen tener, ¿no? Había un viejo chiste que hacía un analista americano que decía que él predijo 10 de las últimas 2 correcciones que tuvo el mercado, que todos las esperan tanto. Veo que me causó gracia a mí solo ese chiste, pero vamos a mejorar. Bueno, les pido un aplauso para los tres.